Gracias, señor presidente. Se ha recibido para la cuenta en esta sesión los siguientes documentos. En primer término, tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece un nuevo Código Penal entabla en la sesión de mañana. Proyecto iniciado en moción que modifica la ley 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, para permitir la creación de fuerzas de tarea para el combate del crimen organizado. Oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, responde oficio de la comisión referido a si los funcionarios de los tribunales de justicia de nuestro país, en especial los magistrados y magistradas, están operando en forma presencial, normal. Oficio reservado de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que responde a los oficios 75 y 80, señor presidente, que tienen que ver con la consulta hecha por la diputada señora Pamela Giles, que llegaron las respuestas. Y correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se excusa de no poder asistir a la sesión de hoy el señor ministro y el subsecretario, participando en forma telemática la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, María Esther Torres, que está presente, acompañada de los abogados Raúl Chonthaler y Mario Araya. Eso, señor presidente. También señalar que, a propósito de las tareas como para esta sesión, en la sesión pasada, como usted lo va a tener en su minuta, ¿cierto?, nos ha llegado ya una propuesta en relación con las situaciones a resolver. Muchas gracias, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Giles. Gracias, presidente. Quizás correspondería dar lectura a la respuesta, dado que entiendo que no era una petición solo mía, sino que de la comisión en su conjunto. Sí, ¿tiene esa respuesta? Es abierta, ¿no? Es reservada. Ah, es reservada, diputada. Sí, reservada. Presidente, ¿y cómo operamos? Porque es en respuesta reservada por la identidad seguramente de la menor, Claro. Pero esta era una petición, no, como digo, no solo mía, sino que de la comisión completa. ¿Cómo vamos? Se la va a hacer llegar a todos, Sí, a todos diputados, de todas maneras. Diputado, no Muchas gracias. Entonces, la presente sesión número 119 ha sido citada con el propósito de continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales, que es el boletín 12.213, y tal como planteaba el secretario, recibimos las excusas del señor ministro y particularmente también del señor subsecretario, que por motivo de las emergencias climáticas se encuentra en la 9ª región, le correspondió a él. Y recordar y hacer presente que en la sesión número 117 del día 7 de agosto pasado, acordamos reabrir el debate de la discusión para resolver el caso de las personas que por sí mismas, por encontrarse privadas de razón o conciencia, enfermedad o aislamiento, no estaban en condiciones de efectuar la solicitud o reclamación. Al efecto, nos llegó, tal como se acordó, una propuesta de redacción del artículo 480 letra I respecto a los intervenientes en este procedimiento, para resolver este tema. Y al efecto está la propuesta del artículo 480 letra H, que establece los intervinientes dentro del proceso, que están en el artículo 20, en la página 23 del comparado, que todos vamos a abrir con entusiasmo, que estás pendiente de acuerdo. Y si se aprueba esta propuesta de nuevo artículo 400H de los intervinientes, se debe reabrir el debate del artículo 480 letra E, que refiere a las materias de conocimiento de los tribunales encargados de la ejecución, para intercalar una nueva letra F, pasando la actual F a ser G, que está también en la propuesta en el propio comparado, que ha elaborado la Secretaría, y agradezco mucho a don Patricio, Margarita y a Fernando. Y para concluir lo relativo al procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de la pena, quedarían pendientes de resolver los siguientes artículos de la indicación parlamentaria que constan en el comparado,
de la página 25 y siguiente, que son el artículo 480, letra J, requisitos de la solicitud, la letra L del 480, situación de no reunir los requisitos, que está en la página 27 del comparado, artículo 480, letra M, examen de fondo, página 28 del comparado, artículo 480, letra O, informes, página 31 del comparado, y artículo 480, letra S, abandono, en la página 34 del comparado. Y obviamente de aprobarse se dan por rechazar reglamentariamente los artículos 480 A, B, C, D y E del proyecto por ser incompatibles por lo ya aprobado. Y en quinto lugar, queda pendiente resolver la estructura del proyecto con los párrafos y epígrafes para darle una sistematicidad al desarrollo del proyecto. Y además continuar con el procedimiento para la determinación de la concesión, denegación o revocación de la libertad condicional, que es el artículo 480, letra V, que son las etapas del procedimiento que están en la página 38 del comparado, para ir dando término también a la tramitación en particular de este proyecto de ley. Presidente, sería importante que ya sea María Teresa o Chantal nos dé una explicación de Perfecto. la presentación. Entiendo que el Ministerio de Justicia tomó en consideración los distintos comentarios de las y los diputados de esta comisión y nos plantea esta propuesta de redacción del artículo 480, letra I, al definir los intervenientes dentro del proceso. Y por eso le quiero dar la palabra al Ministerio de Justicia para que nos ilumine sobre esta materia. Por su intermedio, a la comisión le señalo que efectivamente en la sesión anterior al finalizar la sesión se tomaron dos acuerdos. Uno fue en relación a lo que indicaba el diputado Soto para reincorporar aquellas situaciones de personas que no pudiesen, fuese por motivo de salud u otro, dar a conocer su parecer o comparecer en un procedimiento. Y que antes había eliminado la palabra cualquiera su nombre. Esa era una de las cosas que teníamos que hacernos cargo, y la otra era en relación a los permisos de salida intrapenitenciarios, los permisos de salida ordinarios, para que hubiesen espacio para que la víctima pudiese dar a conocer su parecer previo a la concesión de esos permisos. En razón de lo anterior es que reformulamos el artículo de la manera en que, entiendo, tienen ustedes ahí a la vista, incorporando un procedimiento previo a la concesión de los permisos de salida para que la Administración Penitenciaria comunique al Tribunal Encargado de la Ejecución de que se está considerando la concesión de un permiso de salida, que luego el Tribunal Encargado de Ejecución comunique eso mismo a la víctima, dándole un espacio a la víctima a su vez para que pueda hacer los descargos que ella estime previo a la concesión de ese permiso. Y esos descargos a su vez se harían llegar a la Administración Penitenciaria. Ahora bien, la semana anterior, si mal no recuerdo, también sesionó la comisión mixta que vio libertad condicional. Y una de las materias que allí se vieron fue que los permisos de salida en el caso de presidios perpetuos fuesen concedidos por los tribunales y no por la Administración Penitenciaria. Haciendo eco de eso mismo y teniendo eso en consideración, se incorporó una nueva letra en el caso de los intervinientes, que es que la víctima o el querellante puedan comparecer también como intervinientes en el caso de concesión de permisos de salida, tratándose de presidios perpetuos. Y por lo mismo es que se propone reabrir el debate en relación a un artículo que ya fue aprobado, que tenía que ver con las materias, agregando específicamente la concesión de permisos de salida tratándose de presidios perpetuos. También en el artículo que tienen a la vista se incorporó lo que le señalaba en relación a lo solicitado por el diputado Soto en su primer inciso. Por eso está la frase: en aquellos casos en que las personas privadas de libertad se encuentran imposibilitadas por sí mismas
de efectuar las peticiones correspondientes, podrá actuar cualquiera a su nombre con el fin de resguardar el ejercicio de sus derechos. Eso por parte de nosotros como introducción a la propuesta que le hemos enviado. Muchas gracias, señor Fonchales. Yo voy a leer la propuesta de redacción que cada una de las diputadas y diputados tiene y señala artículo 480, letra I, intervenientes. Son intervenientes Gendarmería de Chile y las personas sujetas a control o vigilancia de la Administración Penitenciaria. En aquellos casos en que las personas privadas de libertad se encontraren imposibilitadas por sí mismos de efectuar las peticiones correspondientes, podrá actuar cualquiera a su nombre con el fin de resguardar el ejercicio de sus derechos. Las víctimas o el querellante son intervenientes cuando estén legitimados en procesos relacionados con letra A, el reemplazo de la pena privativa de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva, B, la concesión o revocación de la libertad condicional, C, la concesión o revocación de permisos de salida respecto de personas condenadas a presidio perpetuo. En aquellos casos en que la jefatura de un establecimiento penitenciario evaluase de manera favorable la concesión de un permiso de salida ordinario a una persona privada de libertad, distintos a aquellos señalados en la letra C de este artículo, deberán comunicar dicha circunstancia al tribunal encargado de la ejecución, para que éste a su vez notifique a la víctima o querellante en un plazo de 3 días desde que hubiese recibido dicha comunicación. La víctima podrá efectuar los descargos que estime pertinentes ante el juez encargado de la ejecución en un plazo de 5 días desde la notificación, para que éste los comunique a la jefatura del establecimiento penitenciario que determinó dicha concesión. El tribunal tendrá un plazo de 3 días para comunicar los descargos efectuados por la víctima o la ausencia de estos a la jefatura del establecimiento penitenciario. Para estos efectos, al momento de dictar sentencia condenatoria, el juez deberá consultar a la víctima o querellante si desea ser informada acerca de los procesos señalados en este artículo. En ese caso, la víctima o querellante deberá fijar un domicilio y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones. Esa es la propuesta de redacción que pretende recoger lo que plantearon las y los diputados en la sesión anterior por parte del Ministerio de Justicia. ¿Se ofrece la palabra a este punto? Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Quiero valorar esta indicación de parte del Ejecutivo. Ha habido sin duda un avance y yo creo que acá es relevante y hay que decirlo cuando logramos estos acuerdos que yo creo que son importantes. Aquí se le va a dar, si es que se aprueba esta norma, un estatus, un reconocimiento a las víctimas que hoy día no existe en la legislación actual, que en general en la realidad que vivimos hoy, la realidad que viven particularmente las víctimas de delitos bastante terribles y que a muchos de ellos los dejan marcados de por vida, con el miedo frente a un régimen, a un sistema judicial que los deja expuestos a que en cualquier momento se puedan volver a encontrar en la calle con personas que les provocaron un daño tremendo. Estamos hablando de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, estamos hablando de delitos violentos de distinto tipo y claro, yo creo que ir con ese miedo es bastante terrible y aquí estamos fijando por fin un estándar que yo creo que nos va a permitir cambiar eso hacia futuro, que es que cuando se pretenda entregar un régimen de libertad vigilada intensiva a alguien que está privado de libertad, cuando se pretenda conceder la libertad condicional, cuando se pretenda conceder o revocar permisos de salida respecto a personas que están condenadas a presidio perpetuo, o sea, los delitos más graves, va a ser la víctima siempre interviniente. Respecto de los casos en los que la jefatura del servicio del establecimiento penitenciario pudiera entregar un permiso de salida ordinario a una persona privada de libertad, se establece todo este procedimiento que podría haber sido mejor, sin duda. Podría establecerse ahí, por ejemplo, que la jefatura del establecimiento penitenciario tenga que pronunciarse respecto de la reclamación o de la objeción que pueda ser planteada por la víctima. Si es que pudiésemos llegar a ese estándar, a ese acuerdo con el Ministerio de Justicia, yo creo que podría ser mucho mejor eso para las víctimas, porque al menos les da el trato, el reconocimiento, lo mínimo que se merecen. Yo creo que es una respuesta de parte de la institucionalidad, porque si no es una carta que tú mandas nomás y que queda metida en un cajón.
Yo creo que con todo lo que hemos vivido como país hace muchos años, todas las deficiencias que tiene el sistema judicial, yo creo que independiente de que sea una respuesta favorable o una respuesta contraria a la petición planteada por la víctima, el hecho de responderle, el hecho de que la justicia de alguna forma, el Estado tenga a través del encargado de este establecimiento penitenciario que responderle a la víctima, yo creo que es un trato de una dignidad y de una caridad superior a lo que existe hoy día, y que sería un estándar, yo creo, positivo, y que sería valorado por las víctimas, independiente de que no vayamos a lograr el mundo ideal quizás que nos gustaría, que es garantizarle a todas las víctimas que nunca más se vean expuestos a una revictimización o a los delitos que tuvieron que vivir en el pasado. Pero sería un avance. Yo lo que le solicitaría al Ministerio de Justicia es que está dentro de la posibilidad de generar hoy día un acuerdo respecto a eso, y yo, evidentemente cada uno de ustedes también. Yo creo que la gente lo valoraría. Creo que eso es lo único que le está faltando hoy día a esta indicación. Muchas gracias. En concreto, que este mecanismo que se establece en los casos distintos a los que se contemplan en el inciso segundo. En el inciso segundo se dice, en el caso de régimen de libertad vigilada intensiva, libertad condicional, concesión o revocación de permisos de salida respecto de personas condenadas en presidio perpetuo, tú te pasas ahí al inciso tercero, habla de los beneficios que conceden las jefaturas de los establecimientos penitenciarios. Ahí se establece básicamente un mecanismo por el cual la víctima puede, en el fondo, en simple, mandar una carta y decir no me parece que se le conceda este beneficio, hace sus descargos, claro. Y se dice que esto se plantea ante el tribunal, y el tribunal tiene 3 días para comunicar los descargos a la jefatura del establecimiento penitenciario. Y ahí para el procedimiento. Hasta ahí llega. Yo lo que planteo es incorporar, aquí vendría siendo un inciso primero, segundo, tercero, cuarto, un quinto, un inciso quinto o una segunda parte del inciso cuarto, que diga, bueno, y la jefatura del establecimiento penitenciario tendrá que dar respuesta dentro de tercero día, por ejemplo, a estos descargos, señalando en el fondo una respuesta favorable o contraria a la solicitud. Sería todo. Gracias, diputado Sánchez. Se ofrece la palabra, diputado Ilavaca, diputado Longton. Sí, presidente, en la misma línea de lo que acaba de señalar el diputado Sánchez. Claramente un avance de que hoy día el Ejecutivo recoja el incorporar a las víctimas o el querellante dentro de los procesos de los intervinientes, toda vez que nosotros en la indicación suscrita por la mayoría de esta comisión los incluíamos y éramos mucho más amplios. Pero nos sirve de mucho si solamente se les va a permitir emitir una opinión, porque para eso eso es nada en términos reales. Yo creo que, y por la ubicación de la norma, porque estamos hablando recién de lo interviniente, todavía no nos metemos en el tema del procedimiento propiamente tal, pero si le vamos a limitar a este nivel en las normas generales de lo interviniente, creo que ahí hace falta un paso. Me sumo a lo que dice el diputado Sánchez en orden a que el ente administrativo o el ente judicial debería necesariamente pronunciarse respecto a la voluntad de la víctima o el querellante, porque si no va a ser una mera opinión que no va a surtir ningún tipo de efecto. Porque en este lo que está diciendo es que, exacto, porque en este momento, de acuerdo a la norma que nos proponen, el tribunal solamente va a ser, ¿qué le va a decir? ¿Sabe, señor víctima? Solo va a ser va a comunicar, ¿ya? En estos 3 casos, el tribunal no actúa. Entonces, por eso es compleja, sobre todo teniendo en claro que esta es una norma de las normas generales, por la ubicación. Independientemente, insisto, que todavía no nos metemos el procedimiento para determinación, concesión, denegación y revocación de la libertad condicional, pero aquí ya lo estamos limitando, la participación de la víctima. Y por eso me parece compleja la redacción que actualmente nos presentan. Gracias. Sobre el punto. Sí, solo aclarar, muchas gracias. Respecto a lo que decía recién el diputado de la Vaca, estoy más de acuerdo con la postura de él, en el sentido de que no sea el jefe del establecimiento penitenciario el que se pronuncie, sino que sea el tribunal. Precisamente lo estamos creando para eso. Muchas gracias. Diputado Longton. Gracias, presidente. Yo me sumo a las dudas de los diputados Ilavaca y diputado Sánchez. Particularmente, yo entiendo que esto fue adaptado por el resultado que tuvimos de la mixta por el proyecto de ley de libertades condicionales, especialmente la letra C.
donde necesariamente tiene que pasar por el juez de garantía un beneficio intrapenitenciario, una salida al medio libre, es decir, no puede pasar por gendarmería. Quedó circunscrito a eso precisamente para llegar a un acuerdo. Es más, hicimos que entrara en vigencia en un año más precisamente para que concordara con este proyecto. A mí me parece que la línea va en que los beneficios intrapenitenciarios en general deberían ir a través de un juez de garantía. Me parece que es lo más correcto, es decir, una condena no puede ser alterada por una autoridad administrativa, debería ser alterada por la misma autoridad o en sede judicial, tal cual como se dictó. Pero entendiendo eso, yo también me hago parte de la duda respecto a que esta solicitud tiene que tener una respuesta formal, ya sea por el Consejo Técnico que determina las salidas al medio libre, o por otra entidad, pero me parece que el Consejo Técnico es el más idóneo para hacerse cargo de lo que señala la víctima, porque finalmente a la víctima la vamos a dar la apariencia de que la estamos escuchando, la apariencia de que está siendo parte del proceso, pero finalmente no va a tener ninguna respuesta. Dicho eso, presidente, tengo algunas dudas respecto a los intervinientes, en particular en lo que tiene que ver con la participación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuando el interés social lo requiera, que fue la indicación que suscribimos de manera transversal en esta comisión. ¿Y por qué tengo una duda con eso? Porque el Ministerio del Interior muchas veces participa no habiendo sido parte del proceso en su inicio. Yo les puse un ejemplo el otro día respecto a una libertad condicional que se revocó precisamente porque el Ministerio del Interior participó en la Corte Suprema a propósito de una libertad condicional y logró revocarla. De una persona que después se fugó y que la encontraron precisamente en Argentina y que hoy día ya está privada nuevamente de libertad. Pero es importante que el Ministerio del Interior participe, porque les recuerdo que no cualquier persona puede impugnar una libertad condicional, pero sí el interno puede revocar esa libertad condicional a través de los recursos de amparo. Por eso es importante que hayan entidades como el Ministerio del Interior que tiene la capacidad, el conocimiento y además resguarda la seguridad de los chilenos, en atención a que si el interés público lo requiera pueda participar de un proceso de este tipo. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Mira, en mi opinión, conforme a la propuesta, está claro lo que plantean los diputados que me antecedieron en la palabra, y lo que hay aquí es hacer las veces de un mero interlocutor para que el tribunal comunique los descargos efectuados por la víctima. Yo no sé si habrá alguna posibilidad de que, en definitiva, el tribunal, visto lo que plantea la víctima o los descargos de la víctima cuando estos existiesen, se pudiera pronunciar respecto a la pertinencia del beneficio que se le entregue, que sería una alternativa, para poder conjugar esto y darle una participación real al tribunal, más que única y exclusivamente comunicar los descargos que plantea la víctima y en definitiva la resolución que tenga la autoridad penitenciaria. No sé qué opinan sobre la materia en interior, o sea, en justicia, perdón. Le ofrezco la palabra a justicia sobre estos comentarios. Muchas gracias, presidente. Y la verdad es que nosotros consideramos que la administración penitenciaria ha sido muy prudente a la hora de conceder los permisos de salida hasta ahora. La sesión anterior, el subsecretario presentó algunas cifras dando cuenta de la regularidad en esta concesión de permisos y también en el celo que ha tenido una institución a la hora de darlos. Sin perjuicio de ello, considerando lo señalado por los parlamentarios y también con la incorporación de la figura de la víctima y ciertas dificultades que habría para que sea la administración penitenciaria la que se haga cargo de pronunciarse sobre lo que la víctima señale, estaríamos dispuestos a incorporar la concesión de permisos de salida en general como materia que resuelvan los tribunales encargados de la ejecución. En ese caso ya sería innecesario este otro procedimiento ¿de qué, perdón? De comunicación, claro, que habíamos planteado entre la administración penitenciaria y el tribunal encargado de la ejecución. Ahora, haciéndonos cargo también del otro comentario que tiene que ver con lo que dice el diputado Longton sobre la figura del Ministerio del Interior,
La verdad es que no hemos visto muchos casos. Revisando el caso de Facundo Jones Walla, que era el que se citaba, en esa ocasión el Ministerio del Interior, a través de la delegación presidencial, recurrió, pero porque había sido querellante. No tenemos muchos casos en que no haya sido así, o yo no conozco muchos, la verdad. Creemos que con el hecho de incorporar a la víctima al querellante, y cuando el Ministerio del Interior haya sido efectivamente querellante en la causa, debiese ser suficiente como interviniente en la fase de ejecución de la pena. Eso, señor presidente. Gracias. Diputado Longton. Sí, presidente. Tiendo a discrepar en alguna parte con justicia, obviamente valorando la apertura para incorporar a todas las solicitudes con una respuesta formal para la víctima. Pero primero, respecto a los beneficios interpenitenciarios otorgados por Gendarmería, respecto a que estos se han dado de manera muy baja y siempre ceñido de manera muy pulcra, digamos, y que no ha habido mayor problema. Yo discrepo, porque muchas veces la presión política, incluso actos terroristas en la macrozona sur, han incentivado o impulsado que estos beneficios se den. Yo solamente les recuerdo la amenaza de muerte que tuvo el alcaide de Angol, que después de un acto terrorista se le amenazó a su familia y a él: linda tu casa, linda tu familia, te tenemos en la mira. Y después de eso se otorgaron beneficios interpenitenciarios, no solamente en Angol, sino que también a Celestino Córdoba, a Primos Trancal, habiendo solamente pasado un tiempo muy breve privados de libertad. Entonces, no es que sea tan pulcro. Muchas veces, al ser una decisión administrativa, se puede teñir con un tinte político, y eso es lo que queremos evitar. Y por eso queremos que cualquier tipo de amenaza o interferencia que no vaya o que no se ajusta a la legalidad no enturbie la imparcialidad de una decisión tan relevante como dejar a una persona que puede ser un peligro para la sociedad y recuperar la libertad. Dicho eso, presidente, en el 480 y al hablar de los intervinientes, señala: segunda parte, punto seguido: en aquellos casos en que las personas privadas de libertad se encuentren imposibilitadas por sí mismas de efectuar las peticiones correspondientes, podrá cualquiera su nombre con el fin de resguardar el ejercicio de sus derechos. Es decir, nosotros estamos permitiendo que cualquier persona, en nombre de una persona privada de libertad, actúe a su nombre. Nosotros ya conocemos ya que la Defensoría Penal Pública en general siempre participa por el interno a propósito de los recursos de amparo. Beneficio que no tiene la víctima por lo demás y que no puede participar de esa instancia. Entonces, a mí me parece tremendamente injusto que a la víctima no le demos el derecho de que alguien participe en su nombre o al querellante, cuando hay interés en también resguardar los derechos de la víctima. Y es por eso que nosotros habíamos incorporado en la indicación que suscribió el diputado Ilavaca, Alessandri, Leiva, Longton, Sánchez, Vinter, Giles, los que pudieran, letra D, cualquier persona capaz de parecer en juicio cuando con la ejecución de una pena o medida se violen o amenacen derechos y estos no pueden ser ejercidos por el afectado. Es decir, ¿por qué necesariamente tiene que ser la víctima? Pero sí, en el caso de un interno, cualquier persona puede ir a su nombre. Eso me parece que no es un justo equilibrio en la participación que tiene que tener la víctima en igualdad de condiciones como también lo tiene un interno, porque ya estamos cansados en este país que el interno tenga mayores posibilidades de participar en las instancias de ejecución de la pena y lo que puede una víctima. Entonces, si estamos haciendo partícipa a la víctima, al menos tiene que ser en igualdad de condiciones que un interno, una persona que está privada de libertad. Es lo mínimo, si no estamos una vez más legislando de manera desequilibrada y en este caso a favor de una persona personas que cometieron delitos y que por eso están privadas de libertad. Entonces me parece que incorporar el elemento de cualquier persona capaz de parecer en juicio en el nombre de la víctima me parece que va a equilibrar lo que se estableció en el inciso primero a propósito de las personas privadas de libertad. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Longton. Diputado Ilavaca. No, yo ir a reconocer la postura que asume el Ministerio de Justicia respecto a esto, porque no habíamos tenido esta apertura, ¿ya? Y cuando logramos efectivamente incorporar tal cual en la indicación se señala, que esto sea un procedimiento donde el que tome la determinación sea el tribunal, es que estamos orientando efectivamente esta discusión hacia lo que es el objetivo del proyecto de ley.
Y por eso quería reconocer esta apertura por parte del Ministerio de Justicia en orden a que estas materias sean resueltas por el tribunal encargado de la ejecución de pena y no dejarlo como una mera solicitud a la víctima para que dé su opinión sin tomar ningún tipo de determinación jurisdiccional. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Quiero colgarme un poco de lo que había dicho el diputado Longton antes, y creo que hay un punto muy relevante. Al final, los jefes de los establecimientos penitenciarios son quienes están más cerca del condenado, de la persona que está cumpliendo una pena, y más allá de toda la pulcritud y honestidad con la que puedan actuar, que no la pongo en duda, evidentemente eso los deja mucho más expuestos a chantajes, a amenazas, a situaciones como las que había señalado el diputado Longton. Yo creo que evidentemente un control de ese tipo de decisiones en sede judicial, como el que estamos planteando acá, inhibiría, creo yo, de cierta forma esas amenazas, esos riesgos a los cuales podría haberse expuesto el jefe del establecimiento penitenciario, porque los delincuentes, las personas condenadas sabrían que al final la decisión final no la tiene exclusivamente él, no pasa solo por su persona. Entonces yo creo que sería algo positivo e incluso vendría a apoyar, en este caso, no solo a las víctimas, sino que a los jefes de los establecimientos penitenciarios, darles un poquito más de seguridad e inhibir de cierta forma esas amenazas a las cuales están constantemente expuestos por el solo hecho de desempeñar honestamente su trabajo, y que yo creo que es responsabilidad nuestra también impedir situaciones tan graves como lo que había mencionado el diputado Longton, que un jefe de un establecimiento penitenciario vea su vida amenazada, la de su familia también amenazada, por el solo hecho de eventualmente rechazar el otorgamiento de un beneficio a un delincuente. Muchas gracias. Alternativa de solución a lo planteado, entonces, como lo han señalado distintos sectores que integran esta comisión, es que efectivamente el reemplazo de penas privativas de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva no sea una resolución administrativa, sino que sea una resolución del Tribunal de Ejecución de Pena. Lo mismo que la concesión o revocación de la libertad condicional. Y claramente lo que ya se agrega, que es la concesión o revocación de permisos de salida respecto a personas condenadas a presidio perpetuo. Entonces, lo que le quiero proponer a la comisión es que votemos la propuesta de redacción del artículo 480 letra I, que define intervinientes, en su inciso primero, para establecer que la víctima también, y para salvar el tema de personas que no se encuentren imposibilitadas de actuar, y establezcamos la 480I hasta la letra C, eliminando el procedimiento que sigue a continuación del inciso tercero, y en la reapertura del debate del artículo 480 letra E, que está en la segunda página, establezcamos como materias de conocimiento de los tribunales encargados de la ejecución las letras A, B y C del 480 letra I. ¿Cómo? Y no solo la concesión y denegación, no solo la letra C. Ahora, yo hago una Lo que planteo, Fernando, es que nosotros dejemos el artículo 480 letra I de intervinientes hasta la letra C, eliminando el inciso tercero y siguientes del artículo, y establezcamos en el artículo 480 letra E, que regula las materias de conocimiento de los tribunales, en una letra F que propone justicia, sumando la letra A, B y C, y no solo la C, como lo establece el artículo 480 letra E propuesto, que solo se circunscribe a la letra F, que es la C del 480I. ¿Vale decir? Dígame. Materia de conocimiento de tribunales, porque el relativo a libertad condicional ya está en ese. Ah, perfecto. Pero sería el 480E. Ah, tenemos que revisar el 480 letra E. Sí. Claro. Porque el 480 letra E aprobado hasta el momento, gracias Margarita, si me ayudan aquí los compañeros, dice: materias de conocimiento de los tribunales encargados de ejecución. El tribunal encargado de ejecución conocerá del incumplimiento, revocación, intensificación y de las reclamaciones respecto a cualquier otro asunto o cuestión que se suscite durante la ejecución de las penas sustitutivas a que se refiere a la ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad. Letra B, de la concesión, denegación y revocación
de libertad condicional, o sea, ya está contemplado. C, de la solicitud de reclamos interpuestos por personas, o sea, habría que solo sumarle la letra F, para que esté todo conteste. Claro. Y eliminar... Diputado Sánchez. Lo que estoy entendiendo de esto, a ver, 480E ya aprobado, dice en su letra C de la solicitud de reclamos y recursos interpuestos por las personas privadas de respecto a las personas privadas de libertad en contra de las decisiones, ya, porque pensaba que eso caía como... Diputado de la Vaca. Es que entonces no está resuelto. No está resuelto acá. Presidente, vuelvo a señalar lo que dije yo antes. Esta norma es una norma de carácter general que lleva adelante todo el procedimiento. Entonces, cuando uno limita en las normas de carácter general los intervinientes, es que estos intervinientes solamente van a poder participar en las materias que aquí se plantean y de la forma que aquí se plantea. Por eso es tan importante, y eso es limitante, y por eso es tan importante dejarlo abierto, ya, para que en el procedimiento establecido en el 480I ellos puedan participar. No sé si me entienden. El 4I propuesto. Sí, el 4I propuesto. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. No, el 4E. 4E. 480E. Porque es que estoy tratando de ver cómo conversan el I con el E, ¿ya? Pero podríamos dejarlo aprobado entonces, como plantea usted, presidente, hasta la letra C. Sí. Eso nos dejaría que no quedan las víctimas de todas maneras como intervinientes de ninguna forma respecto a estos beneficios concedidos por la sola atribución de la jefatura de la autoridad penitenciaria. Y eso, hasta donde yo veo, no queda resuelto tampoco en la letra E. Pero mira, como tenemos que reabrir el debate en lo que dice la relación... Claro, lo que pasa, sí. Quiero entender si es que esto queda resuelto acá o queda abierto a que tengamos que resolverlo después más adelante. Sí, ¿Cuál es la decisión que estamos tomando ahora? ¿Lo vamos a saldar de alguna manera acá o vamos a dejar el problema para más adelante? No, lo que sí tenemos que hacer al modificar el 480I que está propuesto, los intervinientes, modificar el 480E respecto a las atribuciones que tiene el Tribunal de Ejecución de Penas. Porque como reabrimos el debate en esta letra de intervinientes, también tenemos que reabrir el debate en la letra E. ¿Sí? Claro. No sé si Interior tiene alguna opinión al respecto. Justicia, perdón. Que quieren ser Interior, pero son Justicia. De la manera en que ya fueron aprobadas. Restaría entonces hacerse cargo de esta incorporación que es lo de permisos de salida. Y por eso se proponía agregar esa nueva letra F. Ahora, el cómo queden depende de si se va a votar a favor el que sea la concesión de permisos de salida solo respecto a los presidios perpetuos, como originalmente se planteaba, o de todos los permisos de salida. En ambos casos tiene que modificarse la letra F del artículo de materias para incorporar dentro de las materias que debería conocer el tribunal encargado de la ejecución los permisos de salida a uno u otro lado. Y lo otro, presidente, es que después de la letra C no son todos los incisos que tendrían que eliminarse. El último, el para hacer estos efectos al momento de dictar la sentencia, ese debería mantenerse. Porque es la regla que permite que la víctima, al momento de que se dicte la sentencia, determine ella por sí misma si quiere seguir siendo parte de la ejecución de la pena o no. Y me parece entendible, entonces, diputado Sánchez. Muchas gracias. Respecto a lo que decía recién el Ministerio, tengo una teoría al menos. Yo creo que la forma de resolver esto a través del 480E sería modificar esta letra F que se propone, eliminando, tal como decía el Ministerio, o sea, que es lo que en teoría habría que hacer para resolver esto, que es que no sea solo para quienes están condenados a presidio perpetuo, sino que esto diga de la concesión, denegación y revocación de los permisos de salida. La concesión o revocación de los permisos de salida. Punto. Punto. Oye, yo estoy conteste con eso. Entonces lo que vamos a hacer es votar la propuesta de redacción, había consideración de lo que plantea también Justicia, del artículo 480 letra I, el inciso primero tal como está, el inciso segundo tal como está, hasta la letra C, pero hasta permisos de salida, punto. Punto. Y respecto de personas se borra. Se borra respecto a persona, el inciso tercero se elimina,
al igual que el cuarto, y mantenemos el inciso quinto, que para estos efectos, al momento de dictar sentencia condenatoria, el juez deberá consultar a la víctima o querellante si desea ser informada de los procesos señalados en este artículo. Que eso me parece también relevante porque eventualmente una víctima ya no quiere saber más del tema y por favor no me recuerden, no me vuelvan a revictimizar porque no quiero participar de la ejecución de la pena. Claro. Siempre va a tener la posibilidad. Cualquier persona puede intervenir por ello. Es que si no es habida la víctima... Sí. No puede ser notificado. Nunca. No puede ser notificado. Es que no tengo cómo pero notificar. uno de los problemas que recogía la indicación que suscribimos transversalmente en esta comisión fue de que cualquier persona puede comparecer en nombre de la víctima cuando sus derechos son afectados. Y eso no lo establece esta indicación. Lo establece respecto al interno, pero no respecto a la víctima. O sea, a la víctima solamente dice, la víctima o el querellante son intervinientes. Y en el caso de las personas privadas de libertad dice expresamente, podrá actuar cualquiera a su nombre con el fin de resguardar sus derechos. En cambio, cualquier persona puede resguardar los derechos y actuar en nombre de un interno, pero en nombre de la víctima solamente puede la víctima o el querellante. Y eso es un que es tremendamente injusto. ¿Y cualquier presidente. persona podría actuar? No, porque, pero porque, disculpe, porque aquí lo que se circunscribe, y hablamos de la persona, cuando la persona no se puede dar a entender, que fue el ejemplo que planteábamos recién, que la persona estaba en coma, que por eso se establece, las personas privadas de libertad se encuentran imposibilitadas por actuar por sí mismas. Pero si durante un proceso penal tú no has podido establecer la individualización de la víctima, lo cual me parece como raro, o algún representante, mal podrías hacerlo en la ejecución de la pena. Nosotros podríamos abordar una indicación parecida, o una reacción parecida a lo que establece respecto a las personas privadas de libertad, porque yo a ver, recojo el punto que usted dice, que se encuentren imposibilitadas por sí mismas efectuar las peticiones que correspondientes. ¿Y qué pasa con respecto a las víctimas? ¿Qué pasa si se encuentran imposibilitadas para ejercer por sí mismas las acciones correspondientes? Porque uno entendería, puede ser un caso y otros que no, que siempre hay un querellante que va a ser siempre parte del proceso y que siempre representa a la víctima en la Defensoría Penal Pública. Siempre. Si no tiene un abogado, siempre la Defensoría Penal Pública lo va a asistir. Perdón. No. Sí, a la diputado Winter. Perdón. Sí, a ver, creo que es interesante la discusión a la que nos invita el diputado Longton, pero hay un problema, que a diferencia del imputado, los intereses del imputado, el tribunal puede determinar que están siendo o no siendo representados. Obviamente va a ser una subrogación, una inferencia, pero uno puede prever que el imputado siempre va a querer una pena menos gravosa de la que actualmente tiene o que se le imputen la menor cantidad de delitos posible. En el caso de cuál es el interés de la víctima, y por lo tanto si es que la persona que la está representando sin su voluntad, que es lo que está proponiendo el diputado Longton, que una persona pueda representar a la víctima sin la voluntad de la víctima. Pero ¿cuáles son? ¿Cómo podríamos determinar objetivamente cuáles son los intereses de una víctima en un proceso sin que la víctima concurra con su voluntad a determinarlo? A mí no me queda claro. Y si yo fuera a un tribunal y llegara una persona y me dijera, yo sin la voluntad de la víctima vengo a representar los intereses de la víctima, me costaría mucho determinar si lo que realmente está diciendo esa persona representa o no representa los intereses de la víctima. A diferencia del imputado, que uno podría inferir que si una persona está condenada a 30 años de cárcel y alguien dice, yo quiero que se lo bajen a 10, uno puede decir, bueno, lo más probable es que el imputado quiera eso. Pero en el caso de la víctima, ¿cómo podemos determinar qué es lo que quiere? Claro, yo creo que no hay nadie, aparte de la víctima, que pueda representar a la víctima. O a menos que alguien tenga una delegación formal y explícita de la víctima. Oye, yo creo que es un debate importante. Diputado Longton. Un punto. A ver, yo le encuentro razón en un punto al diputado Winter por su intermedio, pero lo que yo quiero establecer es algo distinto. Yo quiero que quede en una reacción parecida o similar a lo que se establece respecto a las personas privadas de libertad. No es que cualquier persona vaya y vaya a decir, mira, yo me opongo a esto en nombre de la víctima. No, cuando se encuentra imposibilitada la víctima de efectuar las gestiones correspondientes. Tal cual como se establece el primer inciso respecto a las personas privadas de libertad, porque como queda redactado respecto a la víctima o el querellante, porque no necesariamente siempre hay un querellante, es que cuando se encuentra imposibilitada de efectuar las peticiones correspondientes. O sea, cuando se encuentra imposibilitada, que obviamente se tendrá que acreditar, cualquier persona puede actuar a su nombre. No necesariamente la víctima va a poder actuar siempre por sí misma
o no necesariamente siempre va a haber un querellante, solamente que se establezcan en igualdad de condiciones la participación de la víctima con la persona privada de libertad. Eso, presidente. Oye, sí, son de naturaleza distinta, pero circunscrito solo al caso, ojo, que en la... Oye, yo les quiero proponer lo siguiente, porque efectivamente el caso en el cual cualquier persona puede actuar es cuando esté imposibilitada por sí misma de efectuar peticiones correspondientes. Lo que plantea el diputado Longton es que no solo se aplique respecto a personas privadas de libertad, sino también personas o víctimas que se encuentran imposibilitadas por sí mismas de efectuar las peticiones concretas. No sé qué opinión tienen los demás de hacerlo aplicable también, que es el punto que plantea el diputado Longton, que cuando las personas se encuentran imposibilitadas de efectuar peticiones correspondientes, cualquier persona puede actuar en nombre de ellos, ya solo respecto a personas privadas en libertad, lo que plantea el diputado Longton, que también se aplique respecto de las víctimas. Chontalet, Raúl, por favor, usted. Gracias, presidente. Queríamos traer a la discusión el artículo 108 del Código Procesal Penal. En el artículo 108 se establece la regla para víctimas que tienen un orden de prelación, por así decirlo, cuando hubiesen fallecido o no pudieran ejercer los derechos que en ese código se establecen. Y después se señala que en aquellos casos se considerará víctima y se establece un orden. Primero el cónyuge, ascendientes, conviviente. Si la regla ya está recogida en ambos casos, cuando no pudiera ejercer sus derechos. Y como estamos modificando el Código Procesal Penal en toda esta regla, entonces entendemos que no existiría esta necesidad que se señala en relación a que cuando estuviera imposibilitada también se hiciese extensivo a la víctima. Sí, ahí está el artículo 180. Oye, muchas gracias, Raúl, por el aporte. Lo que plantea justicia es que los delitos cuya consecuencia fuera la muerte del ofendido, en los casos que ésta no pudiera ejercer los derechos en que este código se le otorgan, se considera víctima al cónyuge o al conviviente civil o a los hijos, a los ascendientes, al conviviente, a los hermanos y al adoptado adoptante. Para los efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías siguientes. Entonces, el 108 lo leí completo, que establece un orden de prelación cuando la víctima no se puede... Diputado Longton, cuando el 108 del Código Procesal Penal salva esta situación, porque establece que cuando la víctima, que se va a considerar víctima cuando la víctima esté imposibilitada o haya fallecido, no esté, letra A, al cónyuge o al conviviente civil o a los hijos. Al B, a los ascendientes. Entonces, ¿a qué? Ya. Pero mira, lo que yo les quiero proponer a la comisión entonces, porque algo tenemos que votar y colocarnos de acuerdo, vuelvo a la propuesta original con las salvedades. El artículo 480 letra I propuesto, inciso primero tal como está propuesto. El inciso segundo, la víctima, el querellante o interviniente, comprendiendo la letra A, la letra B y la letra C, esta última solo hasta la concesión o revocación de los permisos de salida. Se elimina respecto de personas condenadas a presidio perpetuo, sino que todo, yo creo que es un avance enorme de que cualquier concesión o revocación de permiso tiene que pasar por el tribunal. Y mantenemos el inciso final, que para efectos de dictar sentencia condenatoria el juez deberá consultar a la víctima, eso se mantiene. Y además, vamos a votar en conjunto la modificación al artículo 480, letra E, que son las materias que conoce el tribunal encargado de la ejecución, e incorporamos una letra F de la concesión, denegación y revocación de los permisos de salida. Punto. Hay que reapertura el debate de esta letra E porque ya está. Ok, súper. Entonces vamos a votar el artículo 480, letra I, propuesto
y lo voy a leer para mayor comprensión de todas y todos. Artículo 480 letra I. Intervinientes. Son intervinientes Gendarmería de Chile las personas sujetas a control o vigilancia de la Administración Penitenciaria. En aquellos casos en que las personas privadas de libertad se encuentren imposibilitadas por sí mismas de efectuar las peticiones correspondientes, podrá actuar cualquiera a su nombre con el fin de resguardar el ejercicio de sus derechos. La víctima o el querellante son intervinientes cuando estén legitimados en procesos relacionados con: letra A, el reemplazo de la pena privativa de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva. Letra B, la concesión o revocación de la libertad condicional. Y letra C, la concesión, denegación o revocación de los permisos de salida. Claro, con el F. La concesión, denegación o revocación de los permisos de salida. Y el, como inciso final, claro, pero para que quede conteste con letra I, con la facultad, para que quede igual con la facultad, claro. Punto final, pero me falta un inciso final que es: para estos efectos, al momento de dictar la sentencia condenatoria, el juez deberá consultar a la víctima o querellante si desea ser informada acerca de los procesos señalados en este artículo. En ese caso, la víctima o querellante deberá fijar un domicilio y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones. Sí. Sí. Sobre todo falta un D. Leamos. Para estos efectos, al momento de dictar sentencia, el juez deberá consultar a la víctima o querellante si desea ser informada acerca de los procesos señalados en este artículo. En este caso, no en ese, dígame. ¿Le parece a usted si le dejamos los términos de la redacción para perfeccionarlo a la secretaría? ¿Le parece? Sí, tiene. Pero tiene un mote, hay una diferencia semántica. Sí, sí. No incide. María dice, la denegación no le es relevante a la víctima. Tiene razón usted, mira. Allá lo que plantea dice mucha relación, María Esther nos plantea interior, que justamente la denegación de la libertad nunca le va a interesar a la víctima. Por consiguiente, lo dejamos en solo la concesión o revocación de los permisos del permiso de salida. ¿Ya? Sí, está en la letra C. Concesión, denegación o revocación, pero lo vamos a dejar solo en concesión o revocación. En caso de concesión, la víctima... En caso de concesión o revocación de permisos de salida. Claro. Y la letra F la vamos a ajustar en el mismo tenor. ¿Les parece? En votación. Borramos denegación. Sí. Presidente, como la comisión y usted lo ha dispuesto, en votación la propuesta de artículo 480 y intervinientes, ¿no?, que señala: son intervinientes Gendarmería de Chile y las personas sujetas a control o vigilancia de la Administración Penitenciaria en aquellos casos en que las personas privadas de libertad se encuentren imposibilitadas por sí mismas de efectuar las peticiones correspondientes. Podrá actuar cualquiera a su nombre con el fin de resguardar el ejercicio de sus derechos. En el siguiente inciso, la víctima o el querellante son intervinientes cuando estén legitimados en procesos relacionados con: A, el reemplazo de la pena privativa de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva; B, la concesión o revocación de la libertad condicional; y C, que es la letra que más nos ha interesado, ¿cierto?, quedaría en la concesión o revocación de permisos de salida. Siguiente inciso. Para estos efectos, al momento de dictar la sentencia condenatoria, el juez deberá consultar a la víctima o querellante si desea ser informada acerca de los procesos señalados en este artículo. En ese caso, la víctima o querellante deberá fijar un domicilio y establecer el modo en que recibirá las comunicaciones. Eso sería respecto al 480E, señor presidente, pero también hacer presente
que de aprobarse esta norma sería necesario, con el acuerdo de la comisión y reapertura del debate correspondiente, agregar al final, en realidad, una nueva facultad para el tribunal encargado de la ejecución en los términos que señalaremos en su oportunidad. Eso. Okay. En votación. Artículo 480I, con la redacción señalada, don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo. ¿Aló? Doña Carol Cariola, que está online. 480I, el texto que se señaló, estimada diputada. A favor. Gracias. A favor. Gracias, gracias. Doña Camila Flores, por favor. También. A favor, don Patricio. Gracias. A favor. Don Marcos Silavaca, a favor también. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Por la afirmativa, doña Pamela Giles. Don Andrés Lonton. Me abstengo. Abstención, don Andrés. Doña Catalina Pérez. Gracias, a favor. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez. Don Leonardo. ¿Estaba don Leonardo? No, ya no está, parece. Ya no está. Don Gonzalo Vinto, por favor. A favor. Y nos está quedando señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a favor, 0 en contra, 1 abstención. 901, señor presidente. Se aprueba entonces por la mayoría señalada y lo que corresponde ahora es la unanimidad para reabrir el debate para establecer el artículo 480 letra E, que son las materias de conocimiento de los tribunales encargados de la ejecución, intercalando una nueva letra F pasando la actual a ser letra G, de la concesión, denegación y revocación de los permisos de salida, tratándose de permisos de salida. Permisos de salida. Para que usted conteste. Y lo que voy a expresar es que el tribunal, en el artículo anterior estábamos viendo cuándo se podía intervenir la víctima. Y obviamente borramos la denegación porque nunca la víctima. Pero en este caso en particular, cuando hablamos de las atribuciones del tribunal, sí le corresponde conocer de la concesión, denegación y revocación de los permisos de salida. Y permisos de salida, punto, digamos. Sí, diputado Sánchez. Me queda solo la inquietud de si corresponde poner acá denegación o no corresponde, porque en el caso anterior habíamos dicho que no era pertinente poner denegación. Entonces, si la idea es que haya una coherencia total entre ambos textos, no sé si procede, me entra la duda. ¿Por qué lo planteaba y lo ratifica Justicia? Porque, claro, en el otro estamos viendo los derechos de las víctimas dentro del proceso. Aquí estamos viendo las facultades del tribunal. Y el tribunal claramente puede denegarlo. Puede conceder, puede denegar o puede revocar los permisos de salida. Entonces, son las materias del tribunal. Entonces, primero que todo, para ser bien estrictos, necesito la unanimidad de la comisión para reabrir el debate respecto al artículo 480 letra E. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Por unanimidad. Se aprueba por unanimidad y vamos a proceder entonces a votar. Gracias. Este artículo. Gracias, señor presidente. El artículo 480E, cuya reapertura se ha acordado por unanimidad, exclusivamente con el propósito de intercalar una nueva letra F, pasando a la actual a ser G, del siguiente tenor: F de la concesión, denegación y revocación de los permisos de salida. En votación. Don Gustavo Benavente. Perfecto, don Gustavo, lo esperamos. Diputada Carol Cariola, por favor, respecto a agregar la nueva facultad del 480E. La nueva facultad. A favor, gracias. A favor. Doña Camila Flores, por favor, también lo mismo, agregar la nueva facultad al tribunal encargado de la ejecución. Don Patricio, le pido votar al final. Perfecto, ya. Don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos. Doña Pamela Giles. Por la afirmativa. Por la afirmativa. Don Andrés Lonton. A favor. A favor. Doña Catalina Pérez. Gracias, doña Catalina. A favor también. Don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis. Don Leo no está. Don Gonzalo Vinter. A favor, don Gonzalo. Teníamos pendiente a don Gustavo Benavente. Sí. A favor. A favor, don Gustavo. Y también a la diputada señora Camila Flores.
A favor también. Y señor presidente. Unanimidad, señor presidente. Se aprueba por unanimidad entonces. 0-0. Muy bien. Hasta Longton se dio cuenta que... avanza la ley y la vaca. Lo que corresponde ahora es tratar lo relativo al procedimiento judicial, secretario, don Patricio, en el ámbito de la ejecución de la pena, y quedan pendientes de resolver los artículos de la indicación parlamentaria, artículo 480, letra J, que está en la página 25 del comparado. Sí. Exactamente, señor presidente, ya hemos resuelto la situación de los intervinientes. Tenemos entonces concluir lo relativo al procedimiento judicial en el ámbito de ejecución de la pena. Quedan pendientes para resolver algunos artículos que constan en el comparado. El primero, el 480J, página 25 del comparado. Vamos a ver aquí. 480J, página 25 del comparado. Dice rechazada reglamentariamente. 480, No tengo rechazado reglamentariamente. 25. Es que esa es la I. Etapas. Eso ya está rechazado. La siguiente. En la J. Está en la página 26. Ya, lo que pasa, a ver, para que me pueda explicar. Requisitos de la solicitud. Sí, estamos en la letra J, tiene razón. Espérame un segundo. Entonces corresponde ahora que analicemos el artículo 480, letra J. Mire, lo que pasa es que... Margarita, por favor, Margarita, si nos puede... Ya. En procedimiento, en todo este párrafo de procedimientos, se planteó que en un principio todo el procedimiento que establecía la indicación parlamentaria era un poco engorrosa, un poco más extensa, más amplia. Entonces se le pidió al Ejecutivo que se reuniera con los asesores e hicieran una propuesta. ¿Ya? Así se propuso una propuesta que ya fue votada en las sesiones anteriores: procedimiento, la 480J, tramitación, prueba, pluralidad de solicitantes, ¿Ya? término del procedimiento, actuación de oficio, renuncia y desistimiento, medidas provisionales, recursos. O sea, todo lo de procedimiento ya quedó resuelto. Aprobado. Ya está resuelto, sí, Perfecto. aprobado. Entonces, algunos de los artículos de la indicación parlamentaria original quedaron en el aire, en el fondo no están pronunciados porque no se caen específicamente. Entonces, o uno podría evaluarlos para ver si los incorpora o los rechaza, pero no están en la propuesta que se hizo desde el Ejecutivo con los asesores. Perfecto. Entonces, lo que nos queda aquí es un resabio, al igual que los pecados, de algunos artículos propuestos que no son absolutamente incompatibles con lo ya aprobado y por consiguiente tenemos que sancionarlo. Entonces, una propuesta, en función de que el procedimiento ya fue aprobado en su totalidad, porque hay que sancionarlo y votarlo, es rechazar estos artículos. Esa es una alternativa. Una alternativa. Artículo 280, letra J, L, M, O y S. Si quiere le doy la palabra al Ejecutivo para que pueda... ¿Le doy la palabra al Ejecutivo sobre ese tema? Como ya aprobamos el procedimiento, ¿esto igual hay que votarlo? Precisamente como usted lo señalaba, de hecho en la propuesta que nosotros hacíamos, todos estos artículos, por así decirlo, sobran. Ya el procedimiento, como fue aprobado cada uno de esos artículos, es suficiente para la fase de la ejecución de la pena, de manera tal y como nosotros lo consideramos. Solo por mencionar, los artículos de requisitos de la solicitud fue uno de los que nos impulsó a reunirnos con los asesores, precisamente porque nos consideramos que era demasiado formalista en algunos aspectos de la propuesta parlamentaria, en otras sí se recogió. Y al caerse el requisito de la solicitud, también evidentemente se caería situación de no reunir los requisitos. Los artículos referidos a examen de fondo y audiencia oral ya están cubiertos por el artículo que ya fue aprobado relativo a la tramitación. Lo mismo con el caso de los informes, y el artículo de abandono ya está también considerado en el artículo ya aprobado de término del procedimiento, que incluía también el de sentencia. Entonces, efectivamente consideramos que todo esto debiese ser eliminado de acuerdo a cómo fue concebido el acuerdo que les presentamos. Muchas gracias al Ministerio de Justicia, al Ejecutivo. Es que votemos en contra, porque técnicamente no están todos
quienes suscribieron la indicación para retirarla, que es lo que correspondería, porque no está el diputado Alessandri. Sí. Entonces vamos a votar los artículos en bloque: 480J, 480L, 480M, 480 letra O y 480 letra S. Haciendo presente que todas estas materias ya fueron resueltas y aprobadas en cuanto al procedimiento. Entonces, diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Mire, hemos votado hartas cosas, hemos revisado muchas normas. Lo único que me preocupa de esta votación que estamos haciendo ahora es que es un poquito a ciegas. En el fondo no tenemos un comparado entre lo ya aprobado y lo que estamos votando acá. Estamos haciendo como un acto de confianza, en el fondo eso es lo que nos está pidiendo la Secretaría, efectivamente ¿sí? Cada uno de los elementos que estaban recogidos en estos, en el fondo la indicación que yo suscribí también, están efectivamente recogidos con en lo ya aprobado por en el fondo la indicación que se acordó con el Ejecutivo. Solo levanto la preocupación, o sea, me gustaría tener un poquito la vista al menos del paralelo, cosa que no se nos esté escapando nada y lo podamos tener enfrente. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Sánchez, le ofrezco la palabra a la Secretaría. Sí, podría. Presidente, la alternativa sería ir viendo caso a caso. Claro. Y la manera como se fue resolviendo. Porque Un complemento que quiero hacer es que cuando se fueron aprobando uno a uno, lo que era incompatible se fue cayendo automáticamente. Esto no es incompatible, sino que estos son aparte, que el Ejecutivo y la propuesta que se hizo con la mesa técnica proponen ya no considerarlos, porque se hizo una propuesta global completa que comprende todo el procedimiento. No que los comprende, sino que considera que ya no es necesario que estos queden incorporados en el procedimiento. Eso. ya, entonces vamos a ver entonces el 480 letra J, requisitos de la solicitud. Sí. Y tendría que ver qué es lo que se aprobó en relación con los requisitos de la solicitud también. Sí. Pero tanto voy a ir avanzando con esto, señor presidente. Tenemos, en cuanto a la propuesta presentada por los diputados Ilavaca, Alessandri, Leiva, Lonto, Sánchez, Pinter, Giles, requisito de la solicitud. La solicitud que se formule podrá ser oral o escrita y al menos contendrá a nombre y apellido del interesado y en su caso de su apoderado, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale para los efectos de las notificaciones. B. Una relación de los hechos en que se funda la solicitud, indicando en lo posible las circunstancias que rodearon el acontecimiento, tales como testigos, supuestos responsables, lugar y fecha. C. Peticiones concretas conforme a lo señalado en el artículo, no, señala finalidad de la actuación del interviniente, el artículo precedente. D. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio habilitado. Cuando por la denuncia o requerimiento el interesado manifieste su temor a represalias por parte de la Administración, se mantendrá la reserva de su identidad si así se hubiera requerido. En caso de que los hechos contenidos en la solicitud revisten el carácter de delitos, el juez de ejecución remitirá los antecedentes al Ministerio Público. Eso era. Entonces, secretario, voy a hacer una propuesta con el objeto de avanzar para que, como bien plantea el diputado Sánchez en su opinión, él tiene la aprehensión de si efectivamente están resueltos todos los problemas, que se puedan analizar estos artículos, 1, 2, 3, 4, 5 artículos, lo pueda analizar y lo dejamos pendiente de votación para la siguiente sesión. Lo revisa tranquilo para que no tenga absolutamente ninguna duda, diputado, que no se le vaya a quedar ningún tema. ¿Le parece? Así avanzamos. Entonces vamos a dejar eso pendiente. Perfecto. Vamos a dejar pendiente la votación en bloque. Eso sí, en la siguiente sesión, bueno, si hay alguna observación de los diputados respecto del procedimiento ya aprobado y estos artículos 480 J, L, M o S, que efectivamente podrían tener alguna diferencia. Es que como el diputado Sánchez es suscriptor también. Entonces, eso, diputada Giles, yo creo... Presidente, claro, pero el diputado Sánchez está, como usted sabe, en su derecho de requerir lo que ha requerido. Entonces, como yo no conozco cuál es la opinión de los demás diputados respecto de la posibilidad de simplificar esta situación, retirando la indicación, entiendo que es lo que nos ha dicho el diputado Sánchez, podría estar contenido que no tiene
ganas de retirarla todavía hasta no asegurarse, pero no lo sé. Entonces yo lo que le sugiero, presidente, es que vamos por parte y primero veamos si estaríamos en condiciones todos de acuerdo a retirar la indicación. Ya, retrotraigamos la situación dado que llegó el diputado Alessandri. ¿Les parece que podemos analizarlo y lo votamos en la siguiente sesión? No hay acuerdo para que eso sea en bloque. No, una mala expresión mía. Se puede votar cualquiera de los artículos. Sí, pero si alguien tiene alguna observación, bien señala usted, lo hará presente, diputado, ningún problema. Lo que sí, reglamentariamente, por lo ya aprobado, se declaran rechazadas por incompatible con lo aprobado los artículos 480 letra A, 480 letra B, 480 letra C, 480 letra D y 480 letra E del proyecto porque son incompatibles con lo que aprobamos. Exactamente. Señor presidente, además porque la propuesta era de la sustitución del artículo segundo del proyecto y evidentemente por la elaboración que se está haciendo, el artículo segundo del proyecto no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está haciendo acá. Entonces, es razonable, señor presidente. ¿Ponemos entonces que se den por reglamentariamente aprobados, rechazados? Sí. Me gustaría que la condición... ¿Estamos todos de acuerdo entonces a rechazar reglamentariamente todos? ¿Por unanimidad? ¿Las que son incompatibles? Todas las que, claro, ¿conforme al todas trabajo de la Secretaría? Sí. Sí, pero igual hay que declararlas si eventualmente alguien puede reclamarla, don Patricio, ¿no? Claro, lo que pasa es que ¿La resuelvo yo? se deriva, señor presidente, de lo siguiente, que el artículo segundo, que nosotros estamos en este momento, seguimos, digamos, elaborando y trabajando, que está el párrafo cuarto, el párrafo quinto, etcétera. El artículo es en su naturaleza totalmente distinto del artículo segundo del proyecto original, de tal manera que en la propuesta que hicieron los parlamentarios que presentaron las indicaciones, ¿cierto? Que son básicamente la diputada Giles, el diputado Vinter, el diputado Navaca, el diputado Sánchez, todo, era sustituir los literales que estamos mencionando, A, B, C, D y E, por todos los que contienen el artículo segundo, y nosotros estamos trabajando sobre eso. Okay. O sea, la intención original de los diputados mocionantes era eliminar esos artículos, tal como se eliminó el artículo primero, pero en forma conjunta. Acá, en la comisión, ¿qué es lo que pasó? La comisión optó, como es natural, ir votando las propuestas parlamentarias sobre el artículo segundo, artículo por artículo, porque era muy extenso y muy complicado. Ajá. Pero no hay que olvidar que la petición inicial de los diputados era el sustituir el artículo segundo por lo que ellos estaban proponiendo, porque estamos viendo que el artículo segundo básicamente establece todos los que son las reglas generales, ¿no? Y comenzó por ahí todas esas cosas. Eso. Diputada Giles. Gracias, presidente. No, por supuesto, no es eso evidentemente lo que no entiendo. Lo que no entiendo es por qué si la presidencia de la comisión declara incompatible la seguidilla de ítems que se leyeron, ¿por qué nosotros, cada uno tendría que rechazar? No, me parece que con el solo hecho de declararlo incompatible el presidente, estamos. Oiga, sí, tiene razón, yo lo declaro, lo rechazo por incompatibles con el texto. Queda a continuación resolver la estructura del proyecto, el párrafo y los epígrafes del mismo, que es como la geografía del proyecto. Don Patricio. Sí, acá tenemos, señor presidente, algunas propuestas que son formales, digamos. Básicamente, a ver, el presidente le pasó eso para que lo vaya siguiendo también. ¿Hay más o no? Realmente esto. Bueno, lo siguiente es que, ahí está, está en pantalla la propuesta. Nosotros vemos que el proyecto ha sufrido los siguientes cambios. El artículo primero desapareció, el artículo primero del proyecto. Por lo tanto, en lo que era el artículo segundo. Sí, está aquí. ¿Qué está ahí en la pantalla? Sí. Sí. Bueno, entonces el artículo segundo pasó a ser artículo primero. Y la propuesta, en este sentido, dado que es una modificación que se hace al Código Procesal Penal, y que se le encargó a la Secretaría también, es que si usemos la misma técnica legislativa
y el mismo tipo de redacción, digamos, legislativa o división de los textos que el Código Procesal Penal utiliza. Perfecto. Y en ese sentido, el primer aspecto que a ustedes les podrá llamar la atención en relación con el artículo primero del proyecto es que decía que se intercalaba un párrafo cuarto. Ahora, en la redacción o en la técnica legislativa de distribución de las materias del Código Procesal Penal, el libro cuarto tiene un conjunto de párrafos que exceden, digamos, el cuarto. O sea, tienen cuarto, quinto, qué sé yo. Habría que reenumerar. Entonces, lo que se usa en este caso, dado que se trata de una codificación sobre todo, es que cuando se agrega un nuevo párrafo a la codificación, ya existiendo un cuarto, lo que se hace es que a todo esto, al anterior a este sería el actual y vigente párrafo tercero de título octavo del libro cuarto, ¿cierto? Entonces lo que se hace es simplemente agregar un párrafo tercero bis. Perfecto. De tal manera que se evita, por técnica legislativa, la notable confusión que se produciría después en las referencias de la sentencia, qué sé yo, que se hagan al párrafo cuarto, porque la propuesta original era que el párrafo cuarto pasara a ser quinto, y lo correcto es que quede como párrafo tercero bis. Esa es la propuesta. Y lo mismo se va a hacer con el siguiente párrafo que se agrega, que pasa a ser, tendría que ser, si hay otro párrafo que se agrega, sigamos con la misma, párrafo tercero ter, perfecto, así. Y aquí quedó entonces con su epígrafe del control judicial de la etapa de ejecución de sanciones penales. En ese sentido, el Ejecutivo también propuso, en relación con la parte formal, señor presidente, que dejáramos este epígrafe arriba, ¿cierto?, del párrafo tercero bis, dentro del cual se van a ir desarrollando las disposiciones generales, ¿cierto?, el procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de la pena y el procedimiento para la determinación de la concesión, denegación o revocación de la libertad condicional. Y cada una de estas materias, como están dentro del párrafo tercero bis, que es el que va a regular todo lo que es el control judicial en la etapa de ejecución de sanciones penales, van a ir como epígrafes, disposiciones generales, 2, procedimiento judicial en el ámbito de la ejecución de la pena, y 3, procedimiento para la terminación de la concesión, denegación o revocación de la libertad condicional. Básicamente eso. Pero en el fondo es como un orden. Seguir el orden del Código Procesal Penal. No serían 3 párrafos que se incorporarían, sino que es un solo párrafo que se incorporaría. Que abarcaría con 3 epígrafes. Con 3 epígrafes que trata las 3 que materias se va un párrafo solo que se va desarrollando con... Que el primero trata disposiciones generales al párrafo completo. Claro. Y el segundo el procedimiento, el tercero en el caso... Eso, esa es la propuesta, señor presidente, por el encargo que hizo la Secretaría y que seguiríamos aplicando en lo sucesivo. En lo sucesivo que se puede agregar en el proyecto. Y eso sería. Diputada Giles. Gracias, presidente. Esto me parece muy entretenido porque no me había tocado nunca con esta especificidad en el tiempo que llevo en esta comisión, que no es poco. Quisiera resolver varias preguntas. La primera, entiendo yo que esta es una propuesta de la Secretaría, pero creí entender que está concordada ya con el Ejecutivo, al menos conversada, por algunas de las cosas que dijo. Esa es una primera pregunta. La segunda es, ¿cómo se resuelve esto, presidente, reglamentariamente? ¿Quién debe tomar la decisión respecto de esta propuesta? Entiendo que le pedimos esta propuesta a la Secretaría, y cómo se resuelve desde el punto de vista reglamentario este asunto. Muchas gracias, diputada. Efectivamente, le mandatamos a la Secretaría para que hiciera un orden siguiendo la norma del CPP, pero conforme, sí, le solicitamos, conforme a lo que planteaba la propuesta del Ejecutivo. Obviamente esto debiera aprobarse como una indicación por parte de la Comisión, ¿no? Señor presidente, yo quisiera responderlas, si usted me lo permite, a las preguntas de la diputada señora Giles, que son interesantes sin duda, en el sentido de la mayor claridad de este trabajo. Y es que efectivamente la Comisión nos encargó este trabajo porque tenían claro que se estaba modificando un texto legal que es el Código Procesal Penal en este caso, y que por lo tanto hay que seguir la misma estructura que el Código Penal, que el Código Procesal Penal, tiene, y eso es lo que se hizo. En su oportunidad también, cuando se planteó este tema por la Comisión, el Ejecutivo colaboró con sus apreciaciones en este sentido, diciendo que a ellos les parecía
digamos, una buena técnica legislativa el que este párrafo tercero bis tuviera este título del control judicial en la etapa de ejecución de sanciones penales, y que los siguientes párrafos que se había ideado como que venía así, ¿no? Que todo iba con párrafo cuarto, párrafo quinto y así. Entonces, que en realidad fuesen subtítulos o epígrafes del párrafo, de tal manera que quede claro que lo que hace este párrafo es desarrollar estas materias: disposiciones generales, procedimientos judiciales en el ámbito de la ejecución de la pena y procedimiento para la determinación de la concesión, denegación o revocación de la libertad condicional. En cuanto a cómo se resuelve esto reglamentariamente, el artículo 15 del reglamento establece unas ciertas facultades tanto para el presidente de la Cámara como para el presidente de la comisión, porque cuando salen los proyectos, evidentemente que al momento en que se hace la revisión final muchas veces surgen algún tipo de observaciones formales, porque no pueden ser de fondo, las cosas de fondo ya están votadas y no se puede modificar, ¿cierto? Entonces el presidente tiene facultades también, de acuerdo con el artículo 15, para efectuar todas las modificaciones que sean necesarias para la adecuada redacción, y corregir también los errores de referencia, los errores que pueden existir de tipo de falta de ortografía, como los errores de redacción. De tal manera que, de todas maneras, esto está contemplado en el artículo 15. El presidente puede, digamos, aprobar ante sí y por sí esto. Pero lo que sí es que la voluntad del presidente, digamos que en el fondo lo que quería era que se diese a conocer en la comisión que la tarea está cumplida y que se va a seguir esta técnica legislativa en relación con el texto que en definitiva se proponga a la sala una vez que se despache. Eso es. Diputada Giles. Me parece que tenemos como dos posibilidades aparentemente, que una es hacer lo que exactamente acaba de escribir con claridad el señor secretario, y otra es la vía que entiendo que era la que el presidente y de alguna manera la comisión, cuando se dio esa reflexión y esa opinión del subsecretario Gajardo, preveíamos, el hacerlo a través de una indicación que sea concordada. Cuestión que me parece además bien interesante porque nunca me ha ocurrido, yo no sé si al diputado Soto, que lleva más tiempo que yo acá, le ha pasado alguna vez. Me parece como bonito porque es una nueva posibilidad. ¿Sabe por qué es importante, diputada, además? Porque como sigue la tramitación, para que sigamos el mismo orden y como ya queda sentado en la comisión, no como una disposición del presidente que podría hacerlo secretaría, sino que de consuelo con la comisión. Entonces, si estamos todos de acuerdo, pido la unanimidad para aprobar esta manera. Se aprueba por unanimidad. Gracias, presidente. Muchas gracias por el trabajo y por la pega, señor secretario. Sí. ¿Y queda? Bueno, lo que queda pendiente, señor presidente, es continuar con el procedimiento para la determinación de la concesión, denegación o revocación de la libertad condicional. Artículo 480b, etapa del procedimiento, página 38 del comparado. 38. Página 38 del comparado. Sí, me hace ver el señor secretario que estamos viendo la parte procedimental, pero hay algunas modificaciones propuestas por el Ejecutivo en la parte orgánica, que obviamente continúa su tramitación después. ¿Y lo que corresponde ahora, diputado Ilavaca? No está el subsecretario, así que no. Presidente, es que algo que, ya que usted lo toca respecto al tema orgánico, el compromiso del Ejecutivo era, cuando iniciamos el procedimiento, que iban a presentar una propuesta de ley respecto al tema orgánico. Y esa propuesta, ellos pidieron 6 meses que ya están vencidos. Entonces también sería interesante, cuando esté el subsecretario o el ministro, que nos cuenten cómo va ese proyecto de ley. ¿Y le parece? No. ¿En este proyecto? Cuando partimos con este proyecto, establecimos que tenía que avanzar el tema procedimental y el tema orgánico. En paralelo. En paralelo. Y el Ejecutivo dijo, ¿sabes? Partamos con el procedimental y en 6 meses nosotros presentamos el orgánico. Y esos 6 meses ya pasaron. ¿Pero presentarlo en este proyecto o no? No, en otro, separado. Separado. Sí. Oye, entonces,
lo que corresponde ahora es ver el tema del procedimiento de los recursos. Entonces lo podemos ver ahora, o lo que le quería proponer a la comisión para verlo en una sola instancia para que todo quede debidamente concordado y tratado de manera integral, verlo en la siguiente sesión. ¿Les parece? Para ver todo lo que es recursos. Entonces queda pendiente, no en bloque, hago fe de lo que usted plantea, diputada, de ver estas observaciones a los artículos del procedimiento que el diputado Sánchez iba a revisar para votarlas en la siguiente, y quedaría pendiente eso y el artículo 480V, que está en la página 39 del comparado, que es el procedimiento para determinación de la concesión, denegación o revocación de la libertad condicional. Y recordamos al Ejecutivo de manera muy amistosa, como señala el diputado Ilavaca, que sí, no sé si tan amistosa en realidad, pero que han transcurrido con creces el plazo propuesto o solicitado por el Ejecutivo para la parte orgánica, que esperamos tenerla a la vista en la siguiente sesión del próximo día lunes, porque hubo un compromiso del Ejecutivo para el lunes 28 de agosto. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.